¿Ya se ve ahí la pantalla, doctor Roger? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, ante todo, pues hablar sobre el impacto molecular de la pitoxina, creo que es muy importante mencionar la génesis en el proceso inflamatorio. Me hago referencia al proceso inflamatorio porque más de uno se preguntará dónde empieza, qué mecanismos necesitamos o qué mecanismos necesita el organismo para regular este proceso inflamatorio y qué acontece si no tiene un freno, cuáles son las complicaciones que puede tener la inflamación crónica en el organismo. Estas preguntas y más, pues lo vamos a dilucidar en la presentación de este tema que tiene un gran impacto de mecanismo de acción de la pitoxina en la génesis de la inflamación. Para partir, bueno, acostumbro un poquito a recordar algunas recomendaciones, como acá Esquilo nos dice, no es sabio el que sabe muchas cosas, sino el que sabe cosas útiles, ¿no? Nos indica prácticamente lo que es la práctica, ¿no? Creo que cada uno de ustedes ha ido de forma incorporando en el camino de su profesión, conociendo muchas cosas positivas para el bien del paciente, para la mejora en la conducta terapéutica. Y creo que una de ellas es la apiterapia, indudablemente. ¿Por qué lo digo indudablemente? Porque más allá del conocimiento que se tiene, a mí me agrada mucho poder tener una base científica donde nos podemos sentir respaldados y eso obviamente nos motiva a hacer un trabajo de mejor dedicación y mejor propósito. Inflamación crónica en la etiología de la enfermedad a lo largo de la vida, como acá se publicó en esta revista de Natural Medicine, hace referencia a que a lo largo de la vida nos acompaña la inflamación, nos acompaña y nos predispone a que podamos tener ciertos eventos. Pero recordemos un poquito en este artículo cómo va mencionando que se trata de una activación de células inmunológicas y no inmunológicas que protegen al huésped de agresiones como bacterias, virus, toxinas e infecciones, para eliminarlos específicamente y también promover la reparación y la recuperación de los tejidos, ¿no? Entonces, acá podemos tener una base donde prácticamente podemos dar por hecho que la inflamación es la base de todas las enfermedades. Mismo artículo menciona que las enfermedades inflamatorias, principalmente crónicas, han sido reconocidas en la sumatoria más allá del 50% a las muertes atribuidas como qué enfermedades, como las cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, el cáncer, la diabetes mellitus, enfermedades renales, hígado graso no alcohólico, afecciones autoinmunes desde una artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y demás, las neurodegenerativas, como el Parkinson, la demencia senil y muchas otras más. Quiero compartir un poquito y recordemos para podernos ubicar un poquito dónde trabaja la apiterapia. Este es el compendio de Robin, de fisiopatología, donde nos recuerda el concepto de inflamación. Inflamación es una respuesta del tejido, es una respuesta de defensa, ¿no? Obedece a agresiones microbianas, a agentes físicos, ¿no? Sustancias químicas y todo aquello. Dentro de ello tenemos dos tipos de división, aguda o crónica, pero el que más nos llama la atención y el que más vamos a tropezar en consulta son las crónicas. El 80% de visitas a consultorio no son inflamaciones agudas. El 80% de motivo de consulta en consultorio es casos de inflamación crónica. Por eso mismo abocamos en repetir eso, ¿no? Dentro de ello, como habíamos indicado, la inflamación tiene una subdivisión, una inflamación aguda, que evidentemente corresponde a una respuesta fisiológica, una respuesta normal del organismo, y una inflamación crónica
que la vamos a considerar una respuesta patológica, ¿no? Que no es normal. Asimismo, la respuesta fisiológica o la inflamación aguda, más allá de lo natural, está con el objetivo de luchar contra la agresión que contiene el cuerpo. Y así la respuesta de la inflamación crónica es que perpetúa y el que permanece en el tiempo alterando, ¿no? Estructuras que van a generar un daño y obviamente una mala función. Dentro de ello, más allá de las diversas causas, quiero que recordemos un poquito en este camino que vamos a tener la característica de una diferencia de una inflamación aguda versus de una inflamación crónica o la de bajo grado, como se menciona. ¿Por qué? Porque acá están involucradas algo muy interesante, las células del sistema inmunitario. Como ustedes ven, a diferencia de la lesión aguda, pues en una inflamación crónica existe más recuento de macrófagos, que es el que va a jugar un papel estelar en esta inflamación crónica, los linfocitos, ¿no? Linfocitos T y B, neutrófilos y fibroblastos, ¿no? Y en una inflamación de bajo grado, también los macrófagos van a ser evidentemente ocupando un sitio muy importante. ¿Por qué es muy importante ello? Porque vamos a hablar dónde nace la inflamación. Otro detallito que también es muy importante son los principales mediadores. Nuevamente comparando versus una aguda y la crónica, fíjense en los mediadores en una inflamación crónica, que más allá de las citoquinas, que vamos a ver su origen, y factores evidentemente inflamatorios o como los eucosanoides, ¿no? Que son muy conocidos y prácticamente guiados en sí en la farmacología clásica, está la presencia de estos ROS, especies reactivas de oxígeno, ¿no? Especies reactivas de oxígeno. Es decir, que tenemos ya un engrosamiento de elementos que van a ser parte de una inflamación crónica. La primera pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde comienza la inflamación? ¿No? Acá podemos ver en esta imagen, pues empieza en el sistema inmunitario, ¿no? Como habíamos indicado. ¿Cuáles son esas puertas de entrada? Podemos manejar diversos, es decir, todo lo que vamos haciendo como bien o mal en nuestro hábito de vida. Dentro de ellos, la desintoxicación hepática, ¿no? La desintoxicación hepática, la circulación linfática, el tránsito colónico, estatus inflamatorio versus oxidativo. Aquí habría que ver un poco más la relación del ácido araquidónico versus EPA. Ácidos grasos en membrana, ¿no? Haciendo referencia a lo mismo, los famosos omega 3 versus omega 6. El estatus nutricional y hormonal, ¿no? La decadencia a partir de los 40 años que uno va teniendo. Ojo, diferenciar el descenso hormonal fisiológico versus lo patológico, ¿no? El estatus metabólico, la obesidad. La carga tóxica, el tipo de trabajo y los famosos xenobióticos, ¿no? Los neurotransmisores también que tienen una gran importancia en ello, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico, el estatus vascular, que hoy en día es un tema de gran relevancia, porque no olvidemos que la primera causa de mortalidad siguen siendo los problemas cardiovasculares, ¿no? Los cronorritmos, que prácticamente ha alterado todo en esta última década, porque a veces vamos al celular, apagamos la luz, pero seguimos con la luz interna del celular, ¿no? La inmunidad, que prácticamente también se ve sumida al tipo de alimentación que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Y a la alimentación que ya prácticamente se ha modificado de lo que lo llevaban nuestros abuelos. El estatus del finis, mismo el ejercicio, también es considerado. Todo ello suma a nuestro estilo de vida. De alguna forma, todo esto va a ser una sumatoria en impactar nuestra información que llevamos en el cromosoma, ¿no? Va a impactar en qué sentido, porque de ahí viene lo que es el epigenoma. El epigenoma que ve un poquito más la relación de tu medio externo que va a impactar a tu medio interno para activar de forma positiva o negativa la expresión de ciertos genes que te van a predisponer a enfermar.
Entonces debemos concentrarnos muy bien en todas estas esferas porque son puertas de entrada ¿para qué? Para manejar un proceso inflamatorio. Y debemos estabilizar estas variables biológicas troncales en aras de situación en un modo fisiológico. Aquel que pretendía que tal vez la juventud es eterna, pues prácticamente este es un esquema que nos muestra que a partir de lo que ya tenemos en el desarrollo en los primeros años de vida, llega un hecho, que es los 30 años. En esta primera fase expansiva, una fase de regeneración, pues existen características donde abundan los factores de crecimiento, ¿no? Los factores de crecimiento celular, aumento de los nichos celulares de células madre y misma la parte de apoptosis, que es un proceso de autorregulación que es muy importante en el organismo. Pero a partir de los 30 años ya empezamos un proceso de envejecimiento, ya empezamos a perder secuencialmente cantidades de neuronas y empezamos un proceso ya denominado como fase involutiva o una regeneración negativa. A este proceso lo caracteriza lo que se llama la autoinflamación. ¿Qué significa? A partir de los 70 años ya nos predispone a empezar a inflamar, ¿no? ¿Cuál es la característica de ello? Disminución de factores de crecimiento, hay más de crecimiento celular y disminución de células madre, necroptosis, inmunosenescencia, que es muy importante, y la neuroinflamación. Perdón, doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Porque no se escucha la ponencia del doctor. Rolando Martínez, muchas gracias. Perdón, doctor, adelante. Vean cómo el envejecimiento ya inicia a los 30 años. Como es bien pendejo. Ya es una medida donde todos debemos hacer una medicina preventiva y empezar a evaluar, porque esta es una parte muy interesante, porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo sé que me predispongo a esto? Pues hay pruebas que ya los vamos a mencionar. La Lunis, ¿cómo que bien? Acá, Les pido de favor si pueden apagar sus ¿Por micrófonos qué? por respeto al doctor ¿Viste que no Roger, se por subió? favor. Porque está chiquita. Por ejemplo, acá en la etapa 1 de la inflamación manejamos ciertos elementos, células inmunitarias del sistema inmunológico, con sus características propias que lo hacen de una forma individual, y lo que más nos interesa, que esta etapa de inflamación aguda existe mecanismos para una etapa de resolución, que es donde debemos abordar mecanismos de modulación, ¿no? Cómo transformar nuestro M1 macrófago, que es de una forma activa, generando muchas citocinas inflamatorias, y de poder convertir a un M2, que es un poco más antiinflamatorio, ¿no? Hay un proceso de regulación, hay un proceso de homeostasis, que así se lo llama, pues hay diversas formas, ¿no? Sea con el cambio de hábito de alimentación, mismos nutracéuticos y mismo todo lo que la apiterapia puede sumar a esta etapa para poder regular esa inflamación. Si bien en el peor caso no hemos regulado, el organismo no ha sido capaz de regular esa inflamación inicial, pues la siguiente pregunta es, ¿dónde termina entonces la inflamación? Que es otra pregunta también muy interesante. ¿Dónde termina la inflamación? Acá vemos que la inflamación tiene una vía clásica, un camino clásico, enzimático, muy conocido, que es la ciclooxigenasa y lipoxigenasa, una vía oficial y una vía alterna, que van a traer evidentemente todo lo que habitualmente se conoce como la inflamación. Pero también existe una vía no enzimática que va a generar un proceso de oxidación, que es el punto donde termina la inflamación. Vean cómo en este esquema, prácticamente de una forma muy secuencial, más allá del tejido adiposo, la inflamación, aquí con el aumento de citocinas como el TNF-alfa, interleucina 6, va a generar un incremento del NF-κB, que es una proteína de transcripción nuclear, que hoy lo vamos a abordar de una forma profunda. Vean cómo disminuye los receptores de insulina, aumento de la hiperglicemia, aumento de la PCR. ¿Y dónde va a terminar todo esto? En formación de especies reactivas de oxígeno, ¿no?
por un lado, o el sistema inmunológico, ¿no? Con la infiltración de ciertos leucocitos, también vía NADPH oxidasa va a generar especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno van a generar entrecruzamiento proteico, van a generar oxidación lipídica, como evidentemente tenemos acá como un reflejo el MDA, ¿no? El manolil dialdehído. Inflamación termina en estrés oxidativo. Una relación que también debemos tenerlo en cuenta, porque no solamente cuando hablamos de inflamación es que sea sola. Inflamación siempre va a terminar en estrés oxidativo. Por ello, la capacidad de afrontarlo con los antioxidantes. ¿Y cuál es el punto central del estrés oxidativo? La célula. La célula es el punto, la diana de ataque del estrés oxidativo, ¿no? Y ahí están las diversas funciones de las diversas organelas que van a empezar a fallar a lo largo de la persistencia de ello. Vean acá de una forma secuencial mismo también cómo las citoquinas van a tener una actividad en los receptores del TLR, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la activación del NF-kappa beta, de la fosfolipasa 2 a la formación de eucosanoides, formación de prostaglandinas, vía ciclooxigenasa, entramos a la explosión respiratoria y terminamos en estrés oxidativo, ¿no? Estrés oxidativo que lo habíamos visto en el anterior recuadro. Y esto nos predispone a enfermedad, a desarrollar y continuar con el camino de las enfermedades crónicas degenerativas, entre ellas cardiovasculares, cáncer, diabetes, las que ustedes ahí puedan tener en cuenta, ¿no? Y terminar siempre que la inflamación puede dar una puerta de avanzar a predisponer el cáncer también. Inflamación es la base, no olvidemos eso. ¿Cómo genera aquello? Esta es la membrana celular, ya todos lo pueden reconocer, más allá de los componentes lipídicos, proteicos, ¿no? Va generándose todo lo que vamos viendo ahí como si estarían carcomiendo esta membrana. A eso se llama peroxidación lipídica. Recordar que esta membrana bilipídica tiene una composición de ácidos grasos, ¿no? Una composición de ácidos grasos poliinsaturados, omega 6, omega 3. De ahí va a venir mismo la síntesis de los eucosanoides. Y el desequilibrio de este porcentaje, pues va a acarrear este desbalance de este perfil de ácidos grasos, va a generar una sobreexpresión inflamatoria. Por ello, mucho tiene de importancia la alimentación, ¿no? Por eso lo tomamos como bien a veces el omega 3 y lo tomamos como mal restos del omega 6. Acá, este es un receptor de linfocitos T, ha tenido ya contacto con un agresor, al mismo tiempo empieza la activación de estos receptores Toll-like para activar a nuestro NF-kappa B. Ella va a generar las citoquinas inflamatorias, activar a la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 va a degradar lo que es la membrana bilipídica para generar ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a seguir las vías clásicas de la ciclooxigenasa o lipoxigenasa, generando prostaglandinas de la serie 2, tromboxanos, factores de crecimiento vascular, que van a tener evidentemente también un círculo vicioso, ¿no? Entonces, mucho de en cuenta acá en los ácidos grasos saturados, principalmente en los ácidos poliinsaturados, omega 3, omega 6. De ahí la ratio, ácido araquidónico versus EPA, que en lo normal debería ser 5:1. En Europa es 30:1 y en Norteamérica 75:1. Entonces, prácticamente vean cómo la alimentación te lanza en bandeja de plata para desarrollar un proceso inflamatorio. Eso es muy importante porque se lo puede medir, ¿no? Nada más recordatorio en la medicina convencional. Vean cómo empezamos con los fosfolípidos de membrana celular y vean cómo viene la secuencia, la cascada del ácido araquidónico, ¿no? Terminando en la producción de las prostaglandinas de la serie E2, principalmente, que van a jugar un rol muy importante, o los leucotrienos de la serie E4, ¿no? Más allá, obviamente, evidentemente, es acá los blancos donde
se mantiene el uso de los antiinflamatorios habituales, como los AINES, los esteroides. Hay una imagen un poquito más para guiar, que también es obviamente donde vamos a trabajar con la apiterapia. Esto es una forma un poco más resumida de los diferentes eucosanoides que se producen, entre ellas las prostaglandinas de la serie E1 con ciertas características positivas, ¿no? Y su deficiencia y la presencia de ciertas enfermedades. Pero también de la más que quiero conversar es del ácido araquidónico, ¿no? Que es la que va a generar las prostaglandinas de la serie E2. Esta van a aumentar el dolor, la vasoconstricción, van a inhibir la lipólisis y van a ser proinflamatorios. El exceso de este tipo de prostaglandinas evidentemente va a estar en procesos como la angina, la artritis, el asma, enfermedades inflamatorias intestinal, diabetes, depresión, cáncer, alergias alimentarias, demás procesos inflamatorios. Ahora entraremos un poquito más, porque ahora sí es muy importante, porque hemos hablado de la membrana celular a lo que va de ahí en adelante. Pero ¿qué sucede en el ámbito intracelular? ¿Qué ocurre dentro de la célula? Hay importantes receptores o proteínas en sí que van a ejecutar la orden, como el factor nuclear KB, NF-kappa beta. Acá es un poquito nada más para recordar que ustedes pueden tener una base de la Universidad de Boston, donde hace referencia al NF-κB, y ustedes tienen ahí un desglose donde van a encontrar inductores, ¿no? Cuáles son los activadores que nos van a activar a esta proteína, cuáles son los inhibidores, ¿no? La parte de relación con tóxicos ambientales, virales, bacterianas. Van a encontrar una infinidad de información referente solo a NF-κB. NF-κB, como menciona este artículo, es una proteína de transcripción, ¿no? Que está involucrado evidentemente en el proceso inflamatorio. ¿Y por qué está involucrado? Vean cómo, para dar el siguiente paso, los factores de transcripción son proteínas que reconocen secuencias específicas del ADN. La unión de estos factores va a promover y regular de forma positiva o negativa. Por ello, este factor nuclear KB se expresa de manera constitutiva en prácticamente las células del sistema inmune, que significa que las células que componen nuestro sistema inmunitario están prácticamente de una forma constitutiva, es decir, que ellas ya lo tienen ese receptor, ¿no? Muy bien. Vayamos un poquito más al siguiente. Acá vamos a recordar un poquito mucho más el dato. Vean cómo dentro de la composición, el tipo de citocinas en esta imagen, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, antes de tener la acción, deben ser reconocidas. En esta primera etapa estamos viendo la etapa de reconocimiento. Aquí vemos la citocina inflamatoria y aquí vemos su receptor. Una vez que haya tenido ese reconocimiento, pues el segundo paso es la ejecución. Y vean que de forma interesante, de forma intracelular, NF-κB es una de las proteínas responsables de la génesis y de la expresión de citocinas inflamatorias. Veamos un poquito más cómo funciona este evento. Acá ven los receptores de linfocitos T, más allá del patógeno, de lo malo que haya entrado, pues va a terminar activando. De forma fisiológica, este NF-κB beta está en el citoplasma inhibida, es decir, que no está de forma activa, ¿no? Está inhibida gracias a una proteína que se llama IKB. Para que ella pueda tener una acción, su acción en sí, necesitamos separarla, necesitamos partir esta unión, ¿no? A eso se llama un proceso de fosforilación. Entonces, una vez dividido,
va a tener ahora sí la capacidad de migrar al núcleo y tener esa secuencia con el ADN. ¿Para qué? Para expresar la síntesis de citocinas inflamatorias. NF-κB está prácticamente muy envuelto en lo que es la inflamación en diversos artículos, ¿no? Que nos van a llevar a un proceso de inflamación crónica. Vemos cómo este NF-κB tiene 6 puertas de entrada, o sea, un proceso infeccioso, antígenos, angiotensina 2, como lo que es el receptor para el coronavirus, citoquinas inflamatorias, diversos tipos de estrés, ¿no? Los famosos radicales libres, van a terminar obviamente induciendo, despertando, activando a este NF-κB. Y este NF-κB va a responder mediante ¿qué? Va a responder activando una respuesta inmunológica. Va a dar el siguiente paso produciendo citocinas inflamatorias, respondiendo con inflamación. Y lo peor aún, eso obviamente de una forma alterada, ¿no? Entonces, esos van a empezar a elevar. Pero por el otro lado, factores, cosas positivas que nos deberían servir, como la inhibición de la autofagia, inhibe la autofagia y tiene una respuesta antiapoptótica. Es decir, que la célula que está mal, que debería entrar a un proceso de autofagia o apoptosis, pues no lo hace. Entonces le dije, como si le dijera a la célula, estás mal, pero seguí funcionando mal, ¿no? Entonces, evitamos esos procesos de tal vez de autorregulación. Vean cómo NF-κB no solamente es la producción de citocinas, que también va en contra de ciertos procesos de autorregulación. Un pequeño videíto para que puedan más o menos continuar comprendiendo a la actividad. Diversos tipos de receptores. No se olviden el IKK, que va a terminar activando y fosforilizando IKB, así lo va a fosforilizar y solamente va a entrar el NF-κB para la transcripción nuclear, ¿no? Esa es una vía, la vía más conocida. Existen otras vías también, vía NIC, que van a igual terminar en la activación de las IKKs, igual, de la misma forma, para poder liberar a nuestro factor nuclear KB y poder entrar al núcleo y hacer la conexión en su punto y poder proceder con la inflamación. ¿Qué tiene que ver este NF-κB en el proceso inflamatorio? Evidentemente lo hemos visto, que está muy relacionado porque es una proteína de transcripción nuclear que va a comandar la síntesis de citocinas inflamatorias. ¿Y qué tiene que ver acá la pitoxina? En este pequeño artículo repasamos propiedades que tiene el veneno de las abejas en la inhibición de la inflamación mediada en la generación por la supresión del factor nuclear KB, ¿no? Recordemos un poquito a qué nos lleva. Esto fue publicado en 2004 en la revista del Colegio Americano de Reumatología, ¿no? Entonces, repasemos un poquito qué nos cuenta este artículo. Antes de ello, bueno, ustedes ya saben la composición de todo aquello que lleva en los péptidos, proteínas, enzimas, minerales y demás elementos, pero la que vamos a resaltar el día de hoy es la acción de la melitina, ¿no? Miren qué de forma interesante, acá hay 2 tipos de grupos. En el grupo A, superior, células de macrófago murino, que son células de macrófago de ratón, y en este grupo inferior B, ginobiocitos de pacientes con artritis reumatoide. ¿Qué se realizó en este grupo? Se hicieron cultivos al exponerlos con lipopolisacáridos, que son endotoxinas, ¿no? Entonces... perdón, doctor, perdón, una interrupción. Por favor, apaguen sus micrófonos porque hay interferencia. Por favor, creo que los que están ingresando, algunos tienen el micrófono activado, pero por favor, desactívenlo para no interrumpir. Muchas gracias, perdón. Claro que sí. Acá vemos cómo prácticamente podemos comparar diversos eventos, más allá de los 2 tipos de grupos de células, ¿no? Vemos cómo a la exposición de los lipopolisacáridos, más allá del tiempo de 24 horas, se determinó el conteo de prostaglandinas E2. Vean
como la exposición con el lipopolisacárido, vean la exposición en color negro y vean secuencialmente cómo disminuye de forma dosis dependiente al veneno de las abejas o a la concentración de melitina en ese cultivo. En este otro, la medición del óxido nítrico, también con la exposición a lipopolisacáridos, en un lapso de 72 horas el cultivo, vean el incremento que se tiene de este elemento inflamatorio y vean cómo con el uso del veneno de las abejas y melitina tiene un descenso progresivo. De la misma forma con la ciclooxigenasa 2, con aquí el de color negrito con la estimulación a los lipopolisacáridos y la secuencia de disminución con el uso de la melitina, ¿no? En ambos grupos, ¿no? En células de macrófago de ratoncito o en los sinobiocitos tomados de pacientes con artritis reumatoide. En este otro elemento, fíjense lo que hace la acción de inhibición del factor nuclear Kb, ¿no? La inhibición de este factor nuclear Kb. Vean cómo el recuento más allá a la exposición de lipopolisacáridos, a la exposición de citosina como el TNF-alfa o la combinación misma de los dos, el evento de color negrito despertando obviamente la capacidad inflamatoria y vean cómo de una forma va progresiva, dosis dependiente, tenemos una disminución de esos elementos. Entonces, muchos más allá, debemos considerar al factor nuclear Kb como el que va a estar comandando lo que es la tormenta de citoquinas, ¿no? Que va a comandar la síntesis de todos estos elementos ahí en pantalla, de todos los elementos que van a componer las citocinas inflamatorias. Y de por medio, obviamente, ¿no? En el tiempo que estamos, pues evidentemente estamos muy relacionados a esto porque vamos a mostrar un poquito más a la relación de lo que ocurre también en la pandemia. Se ha determinado como el grupo de obesidad, pacientes diabéticos y pacientes hipertensos son mucho más frágiles en esta pandemia, ¿no? A desarrollar complicaciones. ¿Y por qué? Porque ellos prácticamente ya vienen haciendo inflamación. Ellos prácticamente ya hace mucho tiempo, antes de que aparezca la diabetes, hay etapas mucho más antecedidas a ellas donde ya tenemos elementos inflamatorios, ¿no? Mismo obesidad también, ¿ya? Entonces hay mucho de ello. Esto es un poco más con respecto para terminar la relación de esta pandemia. En este artículo hace referencia a esto, ¿no? Encuentran estos dos factores de transcripción que modulan enzimas claves en estas vías, indicando que la regulación positiva de la glucólisis y la desregulación del ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs estuvo mediada por el NF-κB, ¿no? NF-κB. Eso es algo muy importante porque podemos preventivamente hacer control de toda esta futura tormenta de citoquinas, ¿no? De ahí que también hay otra vía que está remarcado en verde, que son los famosos que están inmersos en la regulación de la síntesis de ácidos grasos o de colesterol, como así lo mostró el factor de los PPAR, ¿no? Y dentro de los PPAR, un agonista muy importante está el fenofibrato, que es un medicamento que se utiliza para disminuir las grasas en sangre. Entonces, también por esa vía agarraron a este nuevo medicamento con el propósito de sumarlo al programa que se tiene. Pero vean cómo pacientes que hayan trabajado ya previo a la pandemia sobre el control y la regulación de este NF-κB, pues van a tener mejor desempeño de los que no lo hayan hecho, ¿no? Como las mismas enfermedades patológicas que lo hemos mencionado. Nuevamente, para recordar diversos tipos de receptores, vemos prácticamente de una forma intracelular la secuencia y el paso de activación en las secuencias de la expresión del ADN para las citocinas. Estas citocinas van nuevamente para la circulación, van nuevamente en la activación y retornan. Y esto se convierte en un círculo vicioso. Por ello la inflamación crónica. Por ello es la importancia de la inflamación crónica, ¿no? Otra forma de poderlo entender. Ahí vemos cómo está inmerso, digamos, la continua producción de citocinas inflamatorias y lo más interesante, ¿no?
el hecho de utilizar un antiinflamatorio, por más que sea un COX-2 selectivo, no va a tener la misma propiedad como tiene el punto dirigido de la pitoxina en modular el factor nuclear KB. ¿Algunas acciones más? Evidentemente, sí, hay algunas acciones más. Este artículo nos muestra un poco en la descripción de las acciones y de las bioactividades de interés clínico, ¿no? Vean cómo nuevamente la melitina tiene una acción en bloquear a este NF-κB, ¿no? De ella obviamente vienen procesos de autorregulaciones de una forma positiva. Para resumir un poco, dentro de lo que es el veneno de las abejas, más allá de las características incoloras y de su pH, de la composición, me gustaría repasar un poquito estos elementos. La melitina es el mayor componente va a estar en juego dentro de sus características, ¿no? Con el 40 al 60%. De ella tenemos dos regiones, una que es hidrofílica, que va a tener y va a ser la responsable de la acción lítica. Gracias a esto tenemos una acción bactericida, una acción virucida, ¿no? O mismo para eliminar hongos. Y la reacción o la región aminoterminal, que es hidrófoba. Vean esa composición. Dependiendo de su concentración, puede inducir poros transitorios, donde va a permitir el flujo de iones como sodio, potasio, o de tal vez inducir a poros de una forma estable. Ya partículas un poco mucho más grandes como la glucosa podrían penetrar. La formación de poros inducidas por la melitina es responsable de sus actividades hemolíticas, antimicrobianas, antifúngicas y antitumorales, como lo habíamos indicado, ¿no? Y cambios, obviamente. Existen nuevos cambios neuronales a lo largo de las vías de la señalización del dolor, que obviamente también nos sirve como analgésico. La apamina es la neurotoxina más pequeñita, puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede inhibir la proliferación y la migración de las células del músculo liso vascular a través de las vías de señalización de estas proteínas intracelulares. El péptido de desgranulación de mastocitos, MC2 péptido 401, ya el que tiene menor porcentaje, va a liberar la histamina de los mastocitos y va a jugar un rol también con su pequeño porcentaje como un agente antiinflamatorio. El adolapin igual, 1%, bloquear la síntesis de prostaglandinas, también miren cómo más allá de la acción que habíamos visto de la melitina, también la adolapin tiene un efecto en este compromiso de las prostaglandinas que habíamos visto que están inmersos en el proceso inflamatorio, ¿no? Además de sumar su efecto analgésico. Fosfolipasa 2, una enzima hidrolítica y obviamente va a tener el papel neuroprotector al inducir la desactivación de la microglial y la reducción de infiltración de células TSD4. Y para terminar, la hialuronidasa, ¿no? No pasando el 2%. Y obviamente esto permite que los componentes activos del veneno de las abejas puedan difundir efectivamente. Es el que va a abrir, como dice, camino para que los demás componentes puedan tener su efecto. Conclusiones en este artículo que lo hemos ido desglosando un poquito con las características de los componentes del veneno de las abejas, pues es que evidentemente estamos frente a algo muy importante porque va a tener una propiedad antiinflamatoria al afectar vías de señalización de la inflamación primaria e inducir la inhibición de la expresión de genes proinflamatorios. Esto es algo muy importante porque evidentemente es un potencial neuroprotector en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad del Parkinson, demencia senil o la famosa esclerosis, ¿no? Al bloquear significativamente su progresión y mejorar su funcionamiento cognitivo experimentado en ratones. Tiene un efecto antitumoral, la melitina tiene un efecto citotóxico en las células cancerosas, de ahí las nanopartículas, ¿no? Otro elemento, la melitina tiene notables efectos tóxicos contra amplio espectro de virus, ¿ya? Que es muy importante, como así se hicieron los estudios con el VIH. Entonces creo que estamos evidentemente con un gran rol de la apiterapia, no solamente el papel inflamatorio, que es el que nos lleva hoy acá en la charla. Diferentes tipos de artículos que ustedes pueden ir revisando, comparación con metotrexato, activación de elementos inmersos en diversos problemas como el cáncer, enfermedades neurológicas, enfermedades como el Parkinson,
haciendo un poco más referencia a sus componentes, tal vez más otro tipo de estudios, ¿no? Y repasando un poco más la acción por cual muchos pacientes con dolencias articulares, artríticos, se recomienda su aplicación, ¿no? La inflamación, es posible medir esta inflamación en un análisis de laboratorio, más allá de la tetrada clásica del calor, rubor, edema, dolor, o sumado a esto a la pentada clásica con la pérdida de función, pues sí tenemos algunas pautas de laboratorio, ¿no? Marcadores inflamatorios, la PCR ultrasensible, un gran marcador. Ojo que no es lo mismo PCR versus la ultrasensible, ¿no? Solicitar siempre la ultrasensible, ¿no? Manejar siempre en un parámetro de 1 en lo posible o menor a 1, ¿no? Ese es un gran predictor porque obviamente está muy relacionado a enfermedades cardiovasculares. Fibrinógeno, de la misma forma, es un elemento que se tiene que solicitar. También está inmerso como señalizador de inflamación. Velocidad de sedimentación globular. Metabolitos del estrés oxidativo, como hemos visto, ¿no? Inflamación termina en estrés oxidativo. Y eso podemos solicitar el manolildialdehído, MDA. Podemos solicitar respuesta a esto como los antioxidantes, ¿no? Prealbúmina, ceruloplasmina, ácido ascórbico, se puede solicitar la coenzima Q10, caroteno, licopeno, vitamina A, selenio, diferentes elementos. Enzimas antioxidantes, sí, también. Enzimas antioxidantes como la glutatión, que es muy importante, la glutatión reductasa, glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, catalasa, mieloperoxidasa. Es una situación un poquito más para tenerlo en relación cuando ya uno aborda radicales libres. Prooxidantes directos como los hidroperóxidos con una muestra de orina, prooxidantes indirectos, el hierro. Relacionando también a lo que tenemos hoy en día, a lo que es con el daño del COVID en la hemoglobina, la destrucción en sí de la hemoglobina, y va a soltar obviamente el hierro, de ahí va a subir la ferritina. Entonces son parámetros que también lo estamos viendo en la actualidad de esta pandemia, ¿no? Ferritina también es un elemento prooxidante. No olviden que el hierro pasa a una reacción de Fenton y de Haber-Weich para formar lo que es el radical hidroxila. El radical hidroxila es el que nos va a golpear prácticamente la membrana bilipídica, va a dañar estructuras proteicas intracelulares y también en el tiempo puede ejercer un daño mucho más profundo como el ADN y generar problemas de mutación. Elementos como el cobre, la glucosa, ¿no? La glucosa, índice OMA, que es muy importante cuando uno quiere evaluar procesos de prediabetes, y la hemoglobina glucosilada A1C, ¿no? Que te indica un poco más la calidad del azúcar. No solamente nos quedemos con el azúcar como tal, sino también con la calidad, que es muy importante porque te indica una oxidación de la glucosa, ¿no? Y daños en la reparación del ADN también. Esto lo puse acá porque es un examen que está de forma muy interesante haciéndose en algunos países, que es la medición de los ácidos grasos en membrana de eritrocito. Tiene una finalidad principalmente, ¿por qué lo puse acá? Porque vean que en este grupo cortito de estudio de 9 pacientitos, tienen acá este predominante que es la depresión, ¿no? En grados, ¿no? Depresión. Ahí tienen el tratamiento más adjuntando, pero vean cómo este grupo de pacientes que cursa con depresión maneja este ratio ácido araquidónico versus EPA, malo versus bueno, manejando parámetros elevados, ¿no? Como ustedes ven. No se olviden que ese ratio no debe pasar de 5, pero vean estos parámetros que están en 25.51, 26.28, 42.81. Vean cómo el estado de depresión está estrechamente relacionado a lo que es la inflamación. Ahora podemos entender que el estrés es una causa, el estrés está muy relacionado a un proceso inflamatorio, ¿no? Ansiedad, depresión son los siguientes pasos después del estrés, evidentemente. Y hemos llegado a entender que hablar de inflamación solamente era el pico del iceberg. Nos habíamos olvidado algunos detalles, ¿no? Porque solamente con esa noción habíamos estado aplicando antiinflamatorios o AINES convencionales, más allá de la selectividad o no, o los famosos corticoides, y pensábamos que era lo que más se podía hacer en respecto a lo que es la inflamación. Pero hoy en día suma este potencial componente que es
la pitoxina, ¿no? La pitoxina en la composición del veneno de las abejas. Hemos demostrado prácticamente en base a lo que manifiestan diversos artículos, no es uno solo, son diversos artículos. Y una forma muy interesante también de verlo, porque ya vamos a ir terminando, es cómo lo aplico, cuáles son las vías de aplicar. En respecto a la pitoxina, vean, se puede colocar en suero, se puede colocar de una forma endovenosa, intradérmica, subcutánea, intramuscular, vía oral en gotitas, tópico en crema. Son algunas de las vías que obviamente cada una de ellas va a tener un efecto de sinergia, va a tener un efecto mucho más efectivo si uno quiere hablar en respecto a la eficacia. Acá les marco un poco de lo que yo voy haciendo en el programa que yo manejo en el respecto del endovenoso, ¿no? Prácticamente acá manejamos un programa, un protocolo, haciendo un poquito para que ustedes también vayan conociendo. Solución fisiológica, procaína, DMCO, que es un barredor excelente del radical hidroxila, magnesio, apitoxina, vitamina C, complejo B, algunos elementos que están ahí para poderse colocar en el suelo. También de la misma forma, con la ayuda de ciertos nutracéuticos como la boswellia, ácido alfa-lipoico, curcuma, arpagofito, licorice, quercitina, tanacetato, vitamina C, colágeno tipo 2, manganeso, MCM, son algunos elementos y diversos más que uno puede utilizar dependiendo a su criterio médico, ¿no? Y sin duda, ¿todo para qué? Todo para cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes. Todo para ayudar y no cerrar las puertas y quedarnos con un medicamento convencional que puede tener a la larga, evidentemente, un efecto secundario, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos en contra? Entre menos medicación, mejor. Entre menos medicación, mejor control. Obviamente, no solamente es la evaluación clínica. Evidentemente, por dentro manejamos también el control laboratorial. Siempre debe ir correlacionado la mejora clínica con la mejora laboratorial. Es la única forma de ir avanzando y tener obviamente un tratamiento natural, pero que tenga ya una efectividad ya a control, ¿no? Son algunos pacientitos que les vamos haciendo con la apiterapia. Conclusión. La inflamación es un mecanismo innato de defensa, así lo hemos visto, protegiendo al organismo de agresiones y promoviendo la reparación y recuperación. Tiene una fase aguda que es absolutamente necesaria porque es la que nos defiende, pero tiene una fase crónica nefasta que nos va a lesionar estructuras. La microinflamación es el factor desencadenante de la enfermedad degenerativa, sin que nos estemos dando cuenta. Ojo, la inflamación de bajo grado es asintomática. Ese es el detalle, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ponernos en marcha de poder tener un mejor control preventivo, laboratorial principalmente. La melitina expresa un rol importante en modular proteínas de transcripción nuclear que están implicadas en la síntesis de citocinas proinflamatorias, que están implicadas en perpetuar la inflamación crónica. Los mecanismos biológicos de los componentes del veneno de las abejas lanzaron ensayos preclínicos para mejorar el uso potencial de la pitoxina y sus componentes como la próxima generación de medicamentos. Así lo considero yo, porque en la práctica que me ayuda a tenerlo como un medicamento, de una forma más bonita, sin efectos secundarios y de una forma, de un propósito que ya va dirigido a modular elementos moleculares que son muy importantes en el control de la inflamación. Sin duda, para terminar, quiero un poquito recordar con estas palabras lo que está sucediendo tras la expresión clínica de múltiples síntomas que en medicina solemos meter en un saco que llamamos diagnóstico, pero que tristemente no siempre entendemos qué está pasando por detrás de ello. Sin duda, esto nos hace la necesidad de ser médicos más curiosos en la fisiopatogenia de lo que estamos tratando. Solo esa curiosidad nos va a permitir buscar más opciones, sin quedarnos con las clásicas convencionales. Más al contrario,
de potenciarlas y de ayudarlas de otra forma para mejorar la calidad de vida. Muchas gracias.